Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV. Continuamos en el día de hoy con aquello que quedó pendiente de antes. Lo prometido. Sí, señor, lo prometido. La promesa hecha, lo aquel prometido. programa que iniciamos empezando a hablar de qué se trata la reumatología. Por supuesto, continúa con nosotros el doctor Jorge Velasco Zamora, que va a seguir ilustrándonos sobre todas las dudas que puedan haber sobre el tema. Así que luego de un breve corte estamos con el doctor. Bueno, volvemos del corte y tenemos el agrado de tener nuevamente, porque lo amerita. Nos gustó mucho la primera charla que tuvimos, quedaron algunas cosas en el tintero por preguntarte. El doctor Jorge Velasco Zamora, que es investigador clínico y director del CER, Centro de Enfermedades Reumáticas. Un poco hablamos en el primer programa de la diferencia de lo que implica la palabra reumatología, la acepción de la palabra, y que la gente encuentra confuso cómo llegar al reumatólogo. Entonces vamos a volver a repasar y fundamentalmente hacer hincapié en algo que dijiste en el programa anterior y que viéndolo de afuera y viéndolo de otra óptica, no de la óptica del reumatólogo, sino de la óptica de un médico clínico o un médico cardiólogo o otra especialidad, cuando definimos que tiene que ver un paciente, un reumatólogo, de acuerdo a la sintomatología que el paciente presenta, cuándo tendría que ver un reumatólogo y cuándo a otra especialidad. Así que muchas gracias por tu tiempo. Al contrario. Bueno, arrancamos con eso. Javi, gracias por... Me pareció trascendente e importante para que le quede el concepto a la gente en general. Sí, creo que así en líneas generales la gran división de agua sería con traumatismo, ¿no? En general, el paciente con enfermedad reumática va al traumatólogo. Lo que habíamos dicho es que el traumatólogo atiende y se especializa y es experto en las enfermedades que se produjeron a partir de un golpe, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera es un golpe importante, es decir, uno gira sobre su pie, es un mecanismo de cizalla que rompe un menisco, eso no lo ve el reumatólogo. Ahí hubo un trauma chiquito, pero rompió un menisco, y los artroscopistas saben resolver muy bien ese problema, y provoca dolor de rodilla. Si no hubo golpe y empezó espontáneamente el dolor de rodilla, uno no debería pensar que es de resorte del traumatólogo. Y esto debe quedar claro, que no es una cuestión de celos profesionales ni nada que se le parezca, sino que los traumatólogos ocupan todo su tiempo en estudiar y en practicar y en aprender a resolver problemas de esa índole, y los reumatólogos no. Nosotros no estamos en el quirófano, no vemos pacientes con golpes y demás, y sí invertimos todo nuestro tiempo en estudiar, en aprender y en hacer experiencias en aquellos que tienen dolores articulares que no hayan sido provocados por golpes. En general, el traumatólogo lo que resuelve justamente es la patología aguda, traumática, que tiene un componente traumático y alivia el dolor, digamos, de una articulación comprometida por un traumatismo, sea rodilla, tobillos, cualquier articulación del organismo. Si usted tiene un dolor articular, podemos decir que no tiene que ver con ningún antecedente claro de algún problema traumatológico, el especialista en resolverle el problema pasa a ser el reumatólogo, claro, en ese caso. Claro, y entonces ahí definimos enfermedades reumáticas como todas aquellas que afectan espontáneamente, paréntesis, sin golpe previo, a cualquier segmento del aparato locomotor, es decir, articulación, hueso. Por eso los reumatólogos también vemos, por ejemplo, osteoporosis, que no produce síntomas, pero afecta al aparato locomotor. También lo ven los endocrinólogos, los ginecólogos. Pero todo aquello que afecta al aparato locomotor, la mayoría con dolor, no siempre dolor, pero la mayoría con dolor, y no hubo golpe, la consulta es con el reumatólogo o con el internista, con el médico clínico. Los médicos clínicos están muy capacitados para observar y dar pedir los primeros estudios y demás, el primer acercamiento a la patología,
Con cardiología pasa lo mismo, hay internistas que están muy capacitados para verlo, pero llega un momento en que dice, bueno, pidamos una consulta con el cardiólogo, y lo mismo pasa con el reumatólogo. Pero la gran divisoria de agua es golpe sí, golpe no. Perfecto. Y eso implica también la llegada tarde del paciente por ahí a la consulta reumatológica, ¿no? Porque se distrae con patologías que no son de origen traumatológico, y en el caso de una artritis reumatoidea, si pasa determinada cantidad de tiempo, estamos retrasando un tratamiento precioso que tenemos y que es sumamente efectivo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y además hay otro tema que tiene que ver con el concepto de reuma, ¿no? Uno puede decir, yo tengo 28 años, yo no puedo tener una enfermedad reumática. La enfermedad reumática la tiene mi abuelo, yo no. Y esa es una confusión frecuente, particularmente patologías como la artritis reumatoidea o como el lupus, enfermedad autoinmune, que afecta fundamentalmente a mujeres entre los 30 y los 50 años. Entonces imagínate 32, 33 años y yo no voy a tener la enfermedad que tiene mi abuelo. Pero es que hay 200 enfermedades reumáticas diferentes. Claro. No tendrás, seguramente no tenés la artrosis que tiene tu abuelo, pero seguro, digamos, tenemos que estudiar si no tenés otras de las 200 enfermedades reumáticas, y algunas, como el lupus que hablábamos anteriormente. Nosotros decimos que lame las articulaciones porque no es, a diferencia de la artritis que la muerde, la artritis reumatoidea es más persistente, el lupus es menos persistente, la inflamación articular, pero también la tiene, pero puede comprometer, por ejemplo, riñón, por decirte algo, y si nosotros no pedimos un simple análisis de orina, estamos subevaluando a ese paciente con un lupus, porque, digamos, tener proteínas en la orina no lo ve el paciente, no lo percibe, es asintomático. Y para el médico que sigue ese paciente con lupus, que tenga o no tenga proteínas en la orina, es una gran diferencia. Esto es simplemente un ejemplo. Lo que quiero contar es que los pacientes consultan en esas 200 enfermedades casi por el mismo síntoma, que es dolor articular. Sin embargo, debajo de la línea de la flotación del iceberg, que es el dolor articular, pasan muchas cosas. Y ahí es donde tiene que intervenir lo antes posible el reumatólogo. Nosotros vimos con vos en un primer programa que hicimos la fibromialgia, y justamente no tenía, digamos, un rótulo de laboratorio que ponga el nombre y apellido a la enfermedad. De todas esas 200 enfermedades reumatológicas que vos ves o que ustedes pueden acceder al diagnóstico, ¿cuántas de ellas tienen una rutina de laboratorio que le pone el moño y el nombre a la enfermedad? Mira, en medicina usamos un término raro que es patognomónico. Como en todas las especialidades hay muy pocas enfermedades con análisis patognomónicos que pongan un sello definitivo a la enfermedad. En reumatología los estudios complementarios son complementarios, complementan la evaluación del médico. La presunción diagnóstica tuya. Sí, sigue siendo, como creo en la mayoría de las especialidades, lo más importante es la anamnesis. Creo que cuando ya orientás el interrogatorio, las preguntas al paciente, ya tenés encaminado, descartaste el 80% de las enfermedades. En el programa anterior hablábamos de la artritis de la gota, de la fiebre reumática, que dura 7 días. Entonces, si te dice, mira, yo tengo fiebre reumática y hace 3 años que estoy con inflamación articular, vos ya sabés que no es fiebre reumática. Entonces, el interrogatorio te orienta mucho, el examen físico y después lo que planteás que son los estudios complementarios. A veces se sobrevaloran y a veces se subestiman. Por ejemplo, el factor reumatoideo en el 5% de la población es positivo y no quiere decir que tenga artritis reumatoidea. Entonces lo tenés que ver contextualmente. Si tiene un dolor de rodilla por artrosis de rodilla y factor reumatoideo positivo, créeme que es muy frecuente que vengan con diagnóstico de artritis reumatoidea cuando no tienen artritis reumatoidea. Y es un paciente por ahí mayor de 50 años que tiene una patología degenerativa. Absolutamente. Entonces no requiere, el peor de los tratamientos. Recordad que digamos, el primer mandamiento médico es primo non nocere, ¿no? Es decir, la primera contraindicación de cualquier medicamento es que no está indicado. Claro. La primera. Entonces, si ese paciente con una artrosis de rodilla, factor reumatoideo positivo, lo considero como una artritis reumatoidea, estoy incumpliendo el primero de los preceptos. O sea, le estoy dando una medicación que no lo va a ayudar. Pero parte de un error de interpretación del análisis. Porque te insisto, el 5% de la población es positiva para factor reumatoideo. A medida que crecemos en edad se positiviza más. No significa
que tengan artritis reumatoidea. A eso lo tenés que sumar la sintomatología Claro. compatible, ¿no?, con la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea la sintomatología es muy clara. Es muy clara, sí. Es muy clara del paciente, entonces no debería uno retrasar la sintomatología. La podemos recordar brevemente de qué se trata, para no retrasar el tratamiento, porque cuanto más rápido accedamos al tratamiento, menos secuelas le van a quedar a los pacientes. Tal cual, y lo mismo pasa hablamos con el lupus o las enfermedades autoinmunes. Hay un análisis que se llama factor antinúcleo, FAN, que suele ser positivo en un porcentaje alto de la población también, pero no mayor de un 80, la dilución, digamos, ¿no? Entonces también suelen venir pacientes con factor antinúcleo positivo que no tienen ningún tipo de connotación y están muy preocupados, y el paciente no tiene ninguna enfermedad, es simplemente un falso positivo, como le decimos nosotros. Se lo observa una vez por año por las dudas, pero es un falso positivo. Y el otro análisis interesante es el ácido úrico, ¿no?, la hiperuricemia, los dolores articulares e hiperuricemia. El sobrediagnóstico de gota también es muy frecuente. La crisis gotosa aguda, que es muy característica, duele mucho. Y tremendamente dolorosa. ¿Tuviste? Eso, sí, en alguna oportunidad sí. Y querés que te solucionen el problema. El dolor es insoportable, ¿no? Es insoportable. Es insoportable. Es comparable con el cólico de riñón o con la otitis. Ahora, ese es un dato. El otro dato es que dura también entre 5 y 7 días. Si el paciente te dice hace 3 meses que estoy con una crisis gotosa, eso no es una crisis gotosa. Bueno, vamos a ir a un breve corte, que nos están haciendo señales, y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Bueno, quedó claro en el primer bloque la divisoria de aguas entre lo que es un trauma agudo que genera dolores articular en una articulación puntual, y un dolor reumatológico, que es un dolor en las articulaciones que no tiene acompañamiento previo de algún traumatismo. ¿Cómo se está estudiando en este momento? ¿Qué líneas de tratamiento están buscando para la patología reumatológica? ¿Hay algún estudio como para mencionarle a la gente que pueda estar por venir? Porque me imagino que por la alta incidencia de la patología, obviamente que es una preocupación médica, y la falta concreta por ahí de terapéutico, de tratamiento, sobre todo en el tema de los cartílagos, la lubricación y demás. Creo que seguramente debe haber algo nuevo que esté por salir o por estudiarse. Bueno, gracias por la pregunta, y me encanta cómo lo planteaste, porque en otro momento uno hubiera hecho la introducción a partir de definir qué son los estudios clínicos, pero pandemia mediante, hemos recibido tanta información sobre que en tal lugar se está haciendo fases 2, fases 3, y que no está aprobado, y que sí está aprobado, y que falta esto y que falta lo otro. Entonces, eso posicionó los estudios clínicos en la discusión social, y eso fue buenísimo. Lamentablemente a partir de una pandemia, pero hoy la gente tiene muy en claro que es un estudio clínico, porque hasta previo a la pandemia el concepto general era que a vos y a mí se nos había ocurrido un nuevo medicamento y lo vendíamos en la esquina, y
y el desarrollo de un medicamento nuevo se lleva entre 8 y 12 años, se lleva mucho tiempo desarrollar un medicamento nuevo y mucho esfuerzo. Argentina participa, tiene excelentes investigadores clínicos, Argentina es uno de los países donde mejor se investiga en el mundo. Por eso fuimos privilegiados con Pfizer en el estudio que se hizo en el COVID, sí, en claro. el militar. Sí, claro. Fue el reclutamiento más importante del mundo en el tema COVID y se hizo en la Argentina. Así que evidentemente la investigación que se hace en la Argentina es seria y es valorada porque un laboratorio de la envergadura de Pfizer nos distinguió con eso, ¿no? Mira, Argentina la ANMAT trabaja muy bien en investigación clínica, fue la primera agencia a nivel mundial que salió a inspeccionar sitios de investigación para ver que están trabajando correctamente. En investigación clínica se siguen ciertas reglas de juego que se llaman GCP. La ANMAT inmediatamente implementó su normativa en línea GCP, que son internacionales, al día de hoy sigue siendo así, y es una de las agencias regulatorias más respetadas del mundo. ¿Qué es una agencia regulatoria? Es donde no nosotros, sino un laboratorio presenta un protocolo y lo evalúa, a ver si es serio, si merece, es ético, eso claro. También están los comités aparte, Muy bien. Los comités de ética que también dan el ok o no para poder realizar el estudio, pero fundamentalmente las pautas que te da la ANMAT. Muy bien, ese es un muy buen punto. Para que un estudio clínico se pueda autorizar en un país, se requiere ser evaluado bioéticamente y ser evaluado metodológicamente. ANMAT evalúa ambas cosas, pero también en nuestro país se requiere la aprobación de un comité de ética independiente de la organización. Entonces, el laboratorio interesado en ensayar un estudio presenta el estudio en el comité de bioética y en la ANMAT, y requiere la aprobación de ambos estudios. A veces no hay una aprobación inmediata, sino que piden explicaciones sobre algunos puntos, se hacen enmiendas, se resuelve. Una vez que se aprobó, se lleva adelante nosotros decimos sitios, en centros de investigación preparados para eso, profesionales. Cada día es más compleja, como es evidente, la investigación clínica, por lo tanto se hacen investigación en centros profesionales de investigación clínica. En este, digamos, ecosistema que se creó en la Argentina, a partir de ANMAT, del estímulo a la investigación clínica, vos sabés que hay maestrías en investigación clínica, o sea, hay posgrados que se pueden hacer de investigación clínica, no es simplemente yo voy a hacer investigación, sino hay un posgrado para ser investigador. Se creó un ecosistema de investigación clínica de primer nivel mundial. Con lo cual, los pacientes tienen que estar sumamente tranquilos en formar parte de un estudio de investigación clínica, porque no solo está el ANMAT respaldatorio, sino un comité de ética independiente que analiza todo el protocolo y da el ok para poder realizarlo, que sea ético y que le va a dar un beneficio o una utilidad a la humanidad, a un grupo de pacientes determinados, pero en general con todos los requisitos de seguridad que los pacientes necesitan y merecen. Por eso hay, por supuesto, un consentimiento informado, que el paciente va a firmar cuando se le explican todas las características del estudio. Son estudios multicéntricos internacionales, entonces se hacen en paralelo en varios lugares del mundo. Y acá hay un dato muy atractivo donde los investigadores latinos peleábamos mucho, y es porque a veces se tiene el prejuicio de decir, claro, viene a investigar a la Argentina porque somos un país de bajos ingresos. Argentina participa solamente con el 0,8% de los estudios clínicos mundiales. El que más participa es Estados Unidos con el 45%, después le sigue Europa y Japón. Entonces ahí hay un tema, porque los estudios clínicos se aprueban en población sajona, no en población latina. Por lo tanto, se demuestra un medicamento que es efectivo, pero fue probado en genes, para otra población, en genes caucásicos, ¿sí? Y no en genes latinos. Para ser más dramático todavía, es como si un medicamento para tal patología haya sido aprobado todo en China. Nada te asegura que el resto de la humanidad va a responder igual que los chinos. Porque nosotros sabemos que hay patologías propias de la raza china, asiática, de la raza negra, de la raza blanca, de los latinos.
Afortunadamente, en el 2020, FDA llama la atención sobre esto y actualmente está exigiendo representación étnica en todos sus estudios clínicos. O sea, ahí está la palabra multicéntricos. Claro, el multicéntrico claro. quiere decir que tenemos distintas poblaciones, china, anglosajona, latina, etcétera, Muy bien. para que el medicamento que se va a investigar se le pueda administrar a distintas partes del mundo de la misma forma y con la misma efectividad. Es una gran oportunidad para Latinoamérica. Cuando decimos Latinoamérica, básicamente los países que más investigan son México, Brasil y Argentina, en esa línea, que es como una vertical. Y el hecho que pida representación étnica es realmente muy positivo, o sea, la FDA lo está exigiendo, no es una sugerencia. Entonces, en cada protocolo ellos tienen que demostrar que tiene un porcentaje de la población representativa de cada etnia. Lo cual es esperable que vengan más estudios a Latinoamérica y como vos dijiste hace un rato, y esto también es mi punto de vista, creo que es la manera de hacer medicina más sofisticada y más segura para el paciente, porque no solamente el grupo de investigadores de nuestro país está alrededor del paciente, sino que los datos de ese paciente están llegando a todo el mundo, a la Universidad de Stanford, suponte, a todo porque el es la que mundo en estamos simultáneo. Ahí están analizando nuestros datos, y en tiempo real nos está llegando un mensaje diciendo esto no es, digamos, hemos encontrado tal. El análisis es muy llamativo, ¿no? Porque se le saca sangre a la mañana al paciente y a la noche está saliendo para Filadelfia, donde llegan la sangre de todos los pacientes del mundo, entonces sí. es un lugar donde está muy cuidado. Antes que se nos termine el programa, ¿qué hay de nuevo? Mira, ¿Qué hay de nuevo, viejo? Nosotros en el instituto estamos trabajando ahora fuertemente en varias patologías, varias especialidades, incluso cardiología, Bien. donde interviene tu equipo también. Y en nuestra especialidad estamos trabajando en lupus, en drogas nuevas en lupus, y estamos por empezar un estudio que algún día lo charlaremos más en tranquilidad, en artrosis de rodilla. Digo, ¿por qué charlaremos más en tranquilidad? Porque esperemos que haya un antes y un después de este tipo de estudios. Perfecto. Nosotros hace 20 y pico de años que hacemos investigación clínica y nunca hicimos un estudio en artrosis, no porque no queríamos, sino porque no había. No había moléculas. Esta es la primera molécula en artrosis que se va a ensayar. Esto es un estudio fase 2, se llama, después viene la fase 3, después se comercializa para artrosis de rodilla. El mecanismo de acción de la molécula es muy atractivo porque repara el cartílago lesionado directamente, o sea, no es sintomático, Perfecto. no es un antiinflamatorio, sino que va directamente a la lesión del cartílago. Al problema donde está el problema. Ese es un estudio que Trabaja en empezaremos, ese lugar. Dios mediante, para el mes de julio. Estaremos empezando. Bueno, entonces te vamos a convocar cuando ya tengamos algo preliminar que nos puedas decir. Con mucho gusto. Porque esos estudios son bastante herméticos en cuanto a la comunicación a la comunidad médica en especial, si no tenemos datos concretos. Así que muchísimas gracias. Al contrario, Fuiste muy gracias. claro. Así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de esta nueva emisión, de este nuevo programa referido a la reumatología. Tengo la impresión que nos sigue faltando todavía tiempo. Sí, pero yo creo que el mensaje más claro, más concreto que surgió de esta clarísima charla que tuvimos con Jorge es el tema de la investigación. Que la gente debe perder el miedo a la investigación, porque de ahí salen gran parte de las soluciones médicas. O sea, todos los medicamentos que estamos consumiendo en nuestra actualidad pasaron por un religioso estudio de investigación. Entonces, explicamos todos los controles que hay, tanto del ANMAT como de los comités de éticas, así que creo que la gente debe perder el miedo a eso. Hay gente que dice, no te metas en un estudio. No, al contrario, están recontracontrolados, súper controlados los pacientes, así que hay que perderle el miedo a los estudios de investigación clínica. Y va a haber que seguir de cerca ese estudio que planteó Jorge para sí, es muy interesante, ¿no? Para la artrosis. Porque realmente es como dijo él, más de 2 décadas de investigación clínica, nunca se dio un estudio de artrosis. No le hemos preguntado por la incidencia, la prevalencia, las limitaciones, pero sin ninguna duda, como plantea él, hay un antes y un después. Bueno,
Llegamos así al final del programa de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Sin tener más nada que ofrecer por hoy, les deseo una muy linda semana y esperándolos para una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.